Saludos cordiales, estimados jóvenes. El día de hoy tenemos clase de física y vamos a realizar un problema tipo examen. Un problema de algún examen anterior de la materia de física y vamos a leerlo para ver qué tema es y cómo podemos plantear la solución. Ok, el problema dice así. Un bloque de 2 kilogramos de masa sobre una mesa rugosa, o sea, una mesa que tiene como que la superficie áspera, como que la superficie irregular, una superficie rugosa, áspera. Entonces, con coeficiente de rozamiento cinético de U sub K, U sub K o mu sub K igual a 0,09. Una vez más, un bloque de 2 kilogramos de masa sobre una mesa rugosa con coeficiente de rozamiento cinético de U sub K igual a 0,09. Ese bloque es empujado por una fuerza de 40 newtons y que forma un ángulo de 30 grados con la vertical. 30 grados con la vertical. Esto tenemos que imaginarnos, ya lo vamos a dibujar para entenderlo mejor. Calcule el trabajo de la fuerza de rozamiento al empujar el bloque una longitud de 1,5 metros. Ok, vamos al paso número 1. ¿Qué hacemos en el paso número 1? Identificamos los datos. Lo primero que les escribo es lo siguiente. Identificamos los datos. Paso número 1. Identificamos los datos y lo que debemos calcular. Este es el paso número 1. Por ejemplo, vamos a poner esta palabrita. Datos. 2 puntos. Y lo que hacemos es ir copiando lo que hemos leído aquí. La masa, 2 kilogramos. 2 kg. Sobre una mesa rugosa y tiene un coeficiente de rozamiento mu igual a 0,09. Este pequeño detalle vamos a escribirlo. No es que sea vital, pero por teoría vamos a recordar que es mu sub k. La k significa cinético. En inglés, cinético se escribe con k, kinetic, por eso va mu sub k. Esto es de 0,09. Y listo, no tiene unidades. Ok, luego vamos a... seguimos leyendo. Es empujado por una fuerza de 40 newtons. La fuerza vamos a representar con la letra F. Por lo general así se hace. F igual a 40 newtons. Y que forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Esto es medio interesante. Vamos a tener que dibujar para que lo entiendan. Por ejemplo, imagínense en el plano cartesiano. El plano cartesiano tengo el eje X, tengo el eje y los 30 grados con la vertical serían así. Aquí, en este rincón, este ángulo sería los 30 grados con la vertical. Con la vertical, o sea, se refiere con el eje Y. Entonces, donde tengo dibujado esto, ahí van los 30 grados. Pongámosle con otro color para que lo puedan diferenciar. Con el eje Y, con el eje vertical y con el vector fuerza, con el vector F,
Este espacio de aquí, este ángulo, este vale 30 grados. ¿Ok? Listo, ya estamos hasta aquí, hasta los 30 grados con la vertical. Calculé el trabajo. Vamos a poner el trabajo es W. Calcule el trabajo de la fuerza de rozamiento. El trabajo W y FR. Esto me dice, ¿a cuánto es? Esta es mi gran incógnita. ¿Ok? Ok, me pide calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. La W es porque trabajo en inglés se dice work y por eso se pone la W. Y FR es la abreviación de fuerza de rozamiento. Muy bien. Al empujar el bloque, una longitud de 1,5 metros. Entonces ahí tengo otro dato, una distancia de 1,5 metros. Me fijo en las unidades, la masa en kilogramos, la distancia en metros, la fuerza en newtons. Entonces me fijo en las unidades. Las unidades están en el sistema internacional, entonces estamos bien. Se recomienda que todo esté en el sistema internacional. Entonces estamos unidades correctas. Unidades correctas. O sea, ¿en qué sistema de unidades? En el sistema internacional de unidades. ¿Qué me dice el sistema internacional de unidades? Que debe estar en kilogramos, metros y segundos. Y ahí todo va a cuadrar. A veces nos piden en otras unidades y toca usar tablas de equivalencia, pero por lo pronto esto es lo más, lo más efectivo hasta allí. Muy bien. En el paso 1, los datos y lo que debo calcular. Aquí debo de descubrir algo. Y una vez descubro la fórmula que debo utilizar, vamos a poner entonces la fórmula de trabajo. Voy a poner con otro color, en este caso el color verde. Vamos a poner la fórmula. Trabajo es igual a fuerza por distancia por coseno del ángulo que haya entre estos dos vectores. Distancia de desplazamiento. La D es distancia de desplazamiento. Ok, este fue el paso 1. Vamos al paso 2. El paso 2 es plantear el camino de la solución. O sea, ¿cómo? Plantear el camino de la solución. ¿Qué significa eso? O sea, a ver cómo lo hago. ¿Qué empleo? Van a fijarse lo que voy a hacer aquí a la derecha. Lo principal ya hice. Los datos y identificar la fórmula que debo ocupar. Ok. ¿Cómo planteo la solución? Vamos a escribir la ecuación que debo de ocupar es trabajo de la fuerza de rozamiento, que es igual a la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre estos dos vectores. ¿Tengo el ángulo? Aún no estoy seguro. No. La distancia sí tengo. La fuerza de rozamiento no tengo. Pues ahí escribo la siguiente fórmula que necesito. ¿Cuánto vale mi fuerza de rozamiento? Hay una fórmula que dice que es igual a mu por la normal. ¿Ok? Mu tengo de dato. Está aquí. Dato.
La normal no tengo. Y tengo que buscar la fórmula de la normal. ¿Cuánto vale la normal? Recuerden, esta n significa normal. Para calcular la normal, ¿qué necesito hacer? Debo hacer un diagrama de cuerpo libre. Hacer un DCL. Un diagrama de cuerpo libre. Para ver cómo calculo la normal. Calculo la normal y ya tengo la fuerza de rozamiento. Y con eso ya tengo cómo calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. El ángulo que está aquí, también lo veo en el DCL, en el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? El diagrama de cuerpo libre es utilizar el plano cartesiano XY para ubicar las fuerzas que aquí vayan a interactuar. Listo, entonces vamos a continuar por ese lado. Vamos a poner 3 puntos. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, o también llamado DCL. Muy bien, hasta allí. Ok, voy a dibujar más o menos lo que sucede en este fenómeno. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice que tengo un bloque. Ok, aquí está mi bloque. Es como que una cajita. A este bloque le están haciendo algo. Le estamos empujando. ¿Cómo le empujo? ¿Con una flecha que haga esto? No, aquí es como que estuviera jalando. ¿Cómo le empujo? ¿Con una flecha que haga esto? Sí, es como que ahí le voy a empujar a la caja. Pero debe tener una inclinación. Entonces, así es la inclinación. Aquí tengo mi fuerza F. Y los grados que dice 30 grados con la vertical vendrían a ser los de aquí. Hago estos puntos suspensivos y aquí estarían los 30 grados. 30 grados con la vertical. En esta partecita. Ahí. ¿Qué más puedo dibujar? Puedo dibujar la mesa. Dice que está sobre una mesa. Ya tanto detalle no es importante como estoy haciendo ahora en la mesa. Solo es para que traten de imaginarse lo que ha ocurrido aquí. Dice que la mesa es rugosa, o sea que es como que es áspera. Aquí hay como que un material feo, con huequitos, con imperfecciones. Entonces, como es rugoso, aquí va a aparecer algo que se llama fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre está opuesta al movimiento. Si yo empujo esta caja, eso se va a ir para adelante y la fuerza de rozamiento está para atrás. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Esta sería mi fuerza de rozamiento, FR. Otra fuerza que aquí debería estar y no se la ve muy así, es el peso. ¿Por qué? Porque tiene masa. Si tiene masa, de ley tiene que haber peso. ¿Y el peso cómo se hace? Una línea vertical, siempre vertical hacia abajo, así es el peso. Y el peso tiene fórmula, masa por gravedad. Ok, ya está casi todo aquí. Hasta ahí tengo 3 vectores, pero hay algo interesante que hay una reacción
una fuerza llamada fuerza de reacción de la superficie. Solo por el hecho de que la caja toca una superficie, que la caja está tocando la mesa, es como que la mesa reacciona y le empuja en dirección opuesta. Entonces hay que dibujar otra fuerza que se llama fuerza normal y es vertical hacia arriba. La normal es una fuerza que es perpendicular a la mesa. O sea, si la mesa está horizontal, la normal es vertical, formando 90 grados. Ya, estos dibujitos son solo para que ustedes vean lo que aquí interactúa, lo que aquí hay, pero aún no es esto un diagrama de cuerpo libre. Podrían tomarlo como referencia para el diagrama de cuerpo libre, pero el diagrama de cuerpo libre es un poquito más sencillo, sin tanto detalle. Eso lo voy a hacer aquí, acá a mi derecha. Ok, yo voy a dibujar ahorita un sistema de coordenadas, el plano XY. Tengo aquí el eje X y vamos a hacer también el eje Y. ¿Cómo está ahí? Ok, por aquí tengo el eje X, por acá tengo el eje Y. Y el diagrama de cuerpo libre es todas estas fuerzas, dibujarlas aquí. Todas partiendo desde el origen de coordenadas, desde el 0,0. Entonces, vamos a empezar dibujando la que está de color celeste. Aquí tengo mi vector normal, N. Luego dibujo la que está de color azul oscuro, el peso, vertical hacia abajo. Es el peso. Luego dibujo la que está en verde, que es la fuerza de rozamiento. Y por último me falta la fuerza de aplicación, la fuerza que aplica en la fuerza F, que la hice con color gris. Desde el origen iría para acá. Esta es mi fuerza F. Esto es el DCL, el llamado diagrama de cuerpo libre. El famoso DCL. Es un gráfico bien sencillo que tiene todo representado de manera clara, sin tanto garabato como el que está a la izquierda. En la izquierda yo dibujé el fenómeno para que lo entiendan. El fenómeno era parecido a esta gráfica que está acá, en donde los 30 grados pueden estar allí, como pueden estar acá. Igual es vertical, 30 grados con la vertical, igual. Entonces, a partir de este gráfico que intuimos, nace el DCL, diagrama de cuerpo libre. Ok, aquí tengo que hacer lo siguiente. Cuando tengo una fuerza inclinada, esta fuerza debe tener componentes. Tiene una componente en el eje X y se llama Fx y tiene una componente en el eje Y y se llama Fy. Así. Los 30 grados vamos a dibujarle también. Vamos a ponerle aquí, donde tengo el eje vertical 30 grados. Por geometría yo puedo saber que acá tengo 60 grados, porque en el ángulo recto, si uno vale 30, el otro vale 60, para poder completar los 90 grados. Entonces, este otro pedazo valdría 60 grados. Y yo recomiendo trabajar con los ángulos horizontales, no con el ángulo vertical. El ángulo horizontal es más directo.
¿Ok? Listo. Con el diagrama de cuerpo libre, yo ya puedo hacer lo siguiente, que es analizar las fuerzas. 4. Analizar las fuerzas. Aquí se hace algo llamado sumatorias de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y esto es igual a cero, porque en el eje Y no se mueve la caja. Y aquí se cumple la primera ley de Newton, que dice que sumatoria de fuerzas es igual a cero, cuando la caja no se mueve. Pero en el eje Y, o sea, verticalmente la caja no se mueve, solo se mueve de manera horizontal. De manera vertical no se mueve la caja. Por eso es que yo puedo escribir sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Y empiezo a escribir las fuerzas en Y. Por ejemplo, la primera fuerza en Y es la normal. Es la primera que escribo. Y escribo positiva porque está hacia arriba en el eje Y. Entonces pongo más N. La segunda fuerza que voy a escribir es el peso, que está aquí. Como está vertical hacia abajo en el eje Y, hacia abajo del eje Y es negativo. Por eso se pone menos P. Y también tengo la fuerza FY que está aquí, que también está hacia abajo. Entonces también se pone menos FY. Y ahí si todo esto es igual a cero. Y a partir de este análisis del DCL, escribo la sumatoria de fuerzas en el eje Y para luego obtener el valor de la normal N. Entonces yo aquí despejo la letra N. Lo que estaba restando pasa a sumar. Entonces me quedaría el peso más la fuerza en Y. Aunque puede ser al revés, no hay ningún problema. FY más peso, como ustedes deseen. Aquí se aplica la propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma. Pero los dos están restando, entonces los dos pasan acá sumando. Ok. Ahora voy a reemplazar unas fórmulas de geometría. Perdón, sería aplicar trigonometría. FY, aquí es igual a componente en el eje Y. Aquí tengo la componente en el eje Y. Aquí tienes tu componente en el eje Y. ¿Ok? Pueden aplicar la fórmula que ustedes quieran, seno o coseno, pero deben cuidarse del ángulo que ocupan. ¿Con qué ángulo trabajan? ¿Con 30 grados o con 60 grados? ¿Con qué ángulo quieren trabajar? ¿30 grados o 60 grados? Yo les recomendaría que trabajen con el horizontal, con el de 60 grados, porque así ustedes hacen de memoria que solo pongo aquí para el eje Y, pues vengo a poner la función seno de teta. Para el eje Y, seno de teta, pero siempre y cuando yo trabaje con el ángulo horizontal. Porque se cumple una función trigonométrica que se llama seno de teta, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y este opuesto, que está aquí, viene a ser el eje Y. Eso es por teorema de triángulo rectángulo, función trigonométrica, la definición de la función seno. O si no, para física lo dicen de memoria. Trabajo con el ángulo horizontal, entonces FY es igual a F por seno de teta. Ahora sí, vamos con el peso. El peso es masa por gravedad. Ya lo había dicho por acá. Aquí está el peso que es igual a masa por gravedad. Entonces fíjense en que ya tengo todos estos datos. Yo reemplazo y encuentro el valor de N. Y luego de eso encuentro el valor de FR, fuerza de rozamiento. Y luego de eso encuentro el trabajo. Y se ha servido el problema. Que bueno, lo he hecho como una receta, explicando poquito a poquito cada paso. Pero cuando ya tengo más práctica,
Van a ver que eso lo hace de manera inmediata. 30 segundos a 1 minuto. Únicamente voy a reemplazar los datos para calcular la normal. Entonces mi valor n, ¿a qué va a ser igual? La fuerza dice que es de 40 newtons por seno del ángulo. Como es FY, utilizo el seno del ángulo horizontal. El ángulo horizontal es el que está acá a 60 grados. Esto es para que lo haga un poquito mecánico y rápido. Más la masa, que es 2 kilogramos, por la gravedad, que vamos a usarlo el 10. 10 metros sobre segundo al cuadrado. Como no me dicen que use 9,8, pues vamos a usar el de 10. Algunos utilizan uno que otro decimal redondeado, 10 para nuestro caso. Entonces ya podremos calcular el valor de la normal. Fíjense que hasta la calculadora les voy a enseñar a usar. Vamos a sacar en la calculadora. Sin lío, sin pasar mucho tiempo con la calculadora. Ok, vamos a poner 40 newtons por, por seno de 60 grados. Cierro paréntesis para que la cálculo no me dé problemas y luego sumo 2 kilogramos por la gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Me da este poco de números con raíces, pero con la tecla SD puedo pasar a decimal. Estándar, decimal, estándar, decimal. Ahí queda, 23,4. A ver, listo, aquí tenemos un pequeño error que vamos a corregir. Con la flecha de la izquierda, retrocedo el cursor hasta el número 4. Es 40 newtons. Es 40 por, entonces simplemente añado el cero y es lo genial de estas calculadoras. Otra vez igual y es 54,64 newtons. 54,64 newtons. O saben poner la letra N, sino que para que no se confundan con la N de acá. Esta N es de normal, es una fuerza normal. Y la N de acá es la N de newtons. Ok, vamos a continuar. Ya con esto estoy cerquita de mi objetivo, muy cerquita. Únicamente ya tengo que ir calculando el resto, fuerza, rozamiento. Vamos a cambiar de color. Vamos a usar esto para diferenciar. Y aquí mismo voy a ir hacia abajo. Fuerza de rozamiento. Aquí era igual a nu por la normal. Escribamos la fórmula que sido. Fuerza de rozamiento igual a mu por la normal. Entonces, fuerza de rozamiento que es igual a 0,09, que es el valor de mu, por la normal que vale 54,64. Fuerza de rozamiento que va a ser igual. Multiplicamos eso, lo que nos salió antes, por 0,09 y me da 4,9, 4,92, dejémosle. 4,92. Y esto sería newtons.
También serían newtons. Pongámosle el N. Ya estoy cerquita del objetivo. ¿El objetivo cuál era? El trabajo, calcular el trabajo era el objetivo. Lo que está aquí. Entonces, trabajo de la fuerza de rozamiento, que es igual a la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre los dos. Trabajo de la fuerza de rozamiento, que es igual, fuerza de rozamiento 4,92 por la distancia o desplazamiento, que da 2 metros, estaba al principio en los datos, 2 metros, por coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? Vamos a fijarnos aquí. Fíjense, tengo el desplazamiento está hacia adelante, es horizontal, ahí tengo el desplazamiento, 2 metros hacia adelante, ¿ok? Y la fuerza de rozamiento está en cambio hacia atrás. Ahí hay 180 grados y se pone así, ¿ok? Vamos a poner esto más acácito nada más. Y listo, estamos a un pasito de terminar el ejercicio. La fuerza de rozamiento por el desplazamiento, que es 2 metros, me parece que eran, perdón, 1,5 metros. Por 1,5 metros. Y por coseno de 180 grados. Igual me da menos 7,37. Es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Sale negativo, menos 7,37. El trabajo se mide en joules. Y es la respuesta al ejercicio. Y finalín, un problema bastante complejo. Problema tipo examen. Allí está. Listo, vamos a dar la segunda vuelta al ejercicio. Con todos los planteamientos, pues vamos a lo más simple. Un bloque de 2 kilogramos de masa. Aquí tengo un dato. Está sobre una mesa rugosa con coeficiente de rozamiento. Excelente, aquí está el dato. Y dice que es empujado. ¿Qué es empujado? Debe ser así empujado, al frente. Por una fuerza de 40 newtons. Otro dato, mi F está aquí. Y el ángulo es vertical. Ok, entonces la flecha va a ser así. Así va a ser la flecha. Calcule el trabajo de la fuerza de rozamiento para que el bloque lo empuje en una longitud de 1,5 metros. Ok, para esto necesito hacer ligeramente un diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo lo hago? Ok, el peso es hacia abajo, la normal hacia arriba. La fuerza es como que empuja, pero debo de dibujarla desde el centro. Acá está mi fuerza F. Los 30 grados es con la vertical. Aquí van los 30 grados. Y el rozamiento siempre va contrario al movimiento. Aquí está mi fuerza de rozamiento. Ahí está mi diagrama de cuerpo libre, mi DCL. Ok, la fuerza tiene sus componentes. Tiene una componente en X, Fx, y tiene una componente en Y. Por acá voy a poner Fy. Muy bien, con todo esto, pues lo único que necesito es saber cuánto vale, pues, el trabajo. Trabajo de rozamiento, fuerza de rozamiento por distancia por coseno del ángulo. Luego necesito saber cuánto vale la fuerza de rozamiento, pero es mu por la normal. Y luego necesito la normal. ¿Cómo calculo la normal? A partir del diagrama de cuerpo libre. Ok, entonces en el gráfico que hago, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a cero porque en el eje Y no se mueven. Arriba tengo normal, abajo tengo el peso y también tengo la componente en Y de la F.
Solo tengo que despejar la normal. Va a ser igual al peso más la fuerza en Y. La normal va a ser igual al peso. El peso es de 2 kilogramos y la gravedad es de 10 más la fuerza en Y, que es igual a la fuerza 40 newtons por el seno del ángulo horizontal. No 30, sino calculo el de acá. 30 para llegar a 90, 60 grados. Entonces, seno de 60 grados. Listo, normal, acá va a ser igual. Yo lo hago en mi calculadora de mano, es más rápido. Calculo en mi calculadora de mano y me sale 54,6. Listo, eso es mi normal. Ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Vengo y me regreso a calcular mi fuerza de rozamiento. Con esta fuerza normal, me regreso a mi fuerza de rozamiento igual a nu por la normal. O sea, fuerza de rozamiento va a ser igual a 0,09 por la normal que acabo de calcular, 54,64. Y entonces esto me va a ser igual a 4,92 Newton. Ahora con esta normal, vengo por acá y ya puedo calcular mi trabajo. Trabajo de mi fuerza de rozamiento. No escribo la fórmula porque la fórmula está aquí. ¿Sí le ven? Pero yo ya sé que es igual a mi fuerza de rozamiento 4,92 por la distancia 1,5 metros por el coseno del ángulo que forman, coseno de 180 grados. Y esto me viene a dar, en la cálculo rapidito, 7,37. Y sale negativo porque el trabajo de la fuerza de rozamiento debe salir negativo. Es por el coseno de 180 grados. 7,37 joules. Listo. Vamos a ver. Entre conversa y conversa, 4 minutos. Muy bien. Prácticamente es lo mismo. Y aún así no pude evitar explicarlo un poco. Tenía que hablarlo. Pero hay cosas que uno ya puede hacer directamente en la calculadora. Por ejemplo, en vez de escribir todo esto que está aquí, ya en mi cálculo directamente. Bueno, opiniones, dudas, comentarios. Ok, vamos a hacer el mismo ejercicio con unas pequeñas variaciones. El mismo problema dice, vamos a poner de una vez el cronómetro. Un bloque de 2 kilogramos de masa sobre una mesa rugosa con coeficiente de rozamiento 0,09 es jalado por una fuerza de 40 newtons y forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Calcula el trabajo de la fuerza de rozamiento para empujarlo 3 metros. Muy bien, vamos a hacer el DCL, el diagrama de cuerpo libre. Ok, fíjense, desde el origen del plano cartesiano, vamos a dibujar la fuerza que está jalando, lo que dice que le jala. ¿Cómo jalas? Es como tener una cuerda y tienes que jalarle así. Acá tendría mi fuerza F. Y los 30 grados es con la horizontal, o sea, la horizontal es la que está aquí. Aquí tendría mis 30 grados. El peso es vertical abajo, como tiene masa, tiene peso. La normal existe porque está sobre una mesa, existe la normal. Y existe fuerza de rozamiento porque el enunciado me dice que hay una fuerza de rozamiento y esto es como que horizontal. Ok, ahora lo que debo plantear es la fórmula del trabajo para la fuerza de rozamiento, que es igual fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno del ángulo. La fuerza de rozamiento necesita el valor de la normal, porque la fórmula me lo dice. Fuerza de rozamiento, nu por la normal.
Mu por la normal. Ahora, la normal, ¿cómo la determino? A partir del DCL, del diagrama de cuerpo libre, tú determinas que en la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que es igual a cero, tú tienes que buscar las fuerzas. A ver, en el eje Y, ¿qué nomás hay en el eje Y? Hay la normal que está por arriba, muy bien. Hay el peso que está para abajo y eso es negativo, entonces menos P. me- ¿Qué más tenemos? Y tenemos la fuerza F que está aquí. Esta fuerza F tiene una componente vertical. Vamos otra vez. La normal que está para arriba menos el peso que está para abajo más con otro color para que lo puedan diferenciar. Esta fuerza F tiene una componente aquí. Esta es la famosa componente en el eje Y. Este es FY. También tiene una componente en el eje X. FX, que no lo ocupo en este caso, pero ya les dibujé. Ya pasé tiempo dibujándole, ya voy 3 minutos. Ok, aquí va, como está para arriba en el eje vertical, en el eje Y, se pone así, positiva. Y ahora lo que tengo que hacer es eh, reemplazar datos, despejar. La normal acá va a ser igual al peso que está restando pasa a sumar y la fuerza Y que está sumando pasa a restar. De esta manera. Entonces la normal acá va a ser igual al peso, masa por gravedad. La masa es 2 kilogramos, la gravedad es 10 menos FY, que es la fuerza que vale 40 por, si es Y, es con el seno, pero del ángulo horizontal. Y aquí el ángulo horizontal justamente está en 30 grados. Todo esto en la calculadora, no hay problema. No hay problema, aquí vamos a hacerlo mentalmente. 2 por 10, 20 menos 40 por seno de 30. Seno de 30 es un medio, 0,5 por esto se hace 20. Aquí ya nos va a dar cero. Correcto. La normal me dio cero. Entonces ahí me vengo para la fuerza de rozamiento, que es igual a mu por la normal. Aquí está la fórmula. Mu que vale 0,09 por la normal que vale cero. Entonces fuerza de rozamiento va a ser igual a cero. Entonces ya con esa fuerza de rozamiento tú puedes venir y calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, que va a ser igual a la fuerza de rozamiento que vale cero por la distancia que vale 3 metros por coseno del ángulo 180 grados. El ángulo que hay entre este y este, 180 grados, entre el desplazamiento y la fuerza de rozamiento. Y como multiplico por cero, pues el trabajo me va a dar cero. 0 joules, que es algo un poco inconsistente, es equivocado. Ahí variamos datos para tratar de hacerlo de manera improvisada, para tratar de entender un caso con una variación. Pero si no se hace cero aquí, pues simplemente tocaría bajarle al valor de la fuerza o subirle el valor de la masa para que el problema tenga consistencia. Pero he aplicado los mismos conceptos, nada más que ahora la fuerza estaba para arriba y FY ya no es negativa, sino que FY ahora era positiva. Así nada más. Y es el mismo razonamiento anterior. Listo. Listo, jóvenes. Aquí hemos tratado de reforzar lo que es el diagrama de cuerpo libre. Hacer un DCL, un diagrama de cuerpo libre rapidito, un DCL rápido. Porque con el DCL uno puede encontrar la fuerza que necesite para luego calcular el trabajo. Ok. Miren que es prácticamente el mismo procedimiento, solo que cambia la fuerza del ejercicio.
Vamos, me confirman, me confirman. Un ejercicio más o ahí nomás quedaríamos, muchachos. El último. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a poner aquí 3 kilogramos. Vamos a poner acá 2 metros. Y vamos a poner una fuerza de que no tenga ángulo. Sin ángulo, mucho más fácil. Vamos a hacerlo sin ángulo ahora. Sin ángulo. Por una fuerza horizontal, pero sin ángulo. Ya copien este enunciado. Pongámosle aquí 0.1. Listo, copien este enunciado tal como está aquí. Copien ese enunciado.
Listo, muchachos, vamos a hacer este de aquí. Es lo mismo que antes, sino que unas pequeñas variaciones para que vean cómo cambia el planteamiento. ¿Qué tal? ¿Pueden copiar? ¿Dudas, por favor? Ustedes pueden verse el video de la clase otra vez para que lo entiendan mejor. Y véanlo desde el último hacia el principio. Desde el último hacia el principio. O sea, desde el más fácil al más difícil. Van a ver que así se les va a fortalecer el entendimiento. Todo el mundo quiere empezar por lo fácil. Y empezar por lo fácil a veces nos pone un poco ociosos la mente. Listo, jóvenes. Yo les voy a enviar un video extra. Un video de YouTube que se llama Diagramas de cuerpo libre. Para que entiendan esto de los diagramas. ¿Sí? Y eso sería todo, jóvenes. Si no hay dudas, pues terminamos por ahí. Y listo. Gracias, jóvenes, por su tiempo. Una buena noche.